Por último, vamos a ver un ejemplo de uno de los métodos más interesantes que podemos utilizar, sobre todo en poblaciones contables que tienen una dispersión muy amplia y para las cuales determinadas metodologías son difícilmente aplicables. Nos estamos refiriendo al método estratificado. Vamos a crear una muestra a partir de la población de cuentas de clientes que importamos originalmente. Vamos a llamar a esa muestra pues M2, por ejemplo. El método será estratos de clientes. Vamos a identificar, en este caso sí, es un método estratificado, por lo tanto existe una materialidad. Tenemos que definir la materialidad. El valor de la población es 1.009.000. Vale, pues vamos a partir de una materialidad, por ejemplo, de un valor base de 1.000.000, una precisión del 5%, un nivel de confianza del 90% para esta prueba y seleccionaríamos que queremos utilizar el método de variable estratificado. Estamos ahora en la ventana de estratificación, identificaremos cuántos estratos queremos seleccionar. Evidentemente el auditor debe trabajar con cierto detalle, con cierta amplitud sobre las poblaciones, sobre los datos que está evaluando. Vamos a utilizar aquí una referencia puramente de ejemplo. Identificaremos cada uno de los estratos. Decimos que para ello tenemos que tener un conocimiento previo del comportamiento de los datos. En nuestro caso seleccionaremos en el primer estrato pues todos los saldos hasta 1.000 euros. En el segundo estrato todos los saldos hasta 3.000. En el siguiente estrato todos los saldos hasta 6.000. Y en el siguiente estrato todos los saldos hasta 12.000. En el último estrato quedarán el resto de saldos. Bien, veamos cómo funciona la selección estratificada. A partir de la definición que hemos establecido para cada uno de los estratos, el programa calcula el tamaño que corresponde según las cuentas cumplen con cada uno de esos márgenes y determina los elementos que deben incorporarse en la muestra y nos compara lo que sería la selección de la muestra sin estratificar y la selección de muestra que nos propone el modelo estratificado. También para el caso de que hubiésemos dispuesto de otras informaciones como el movimiento debe, movimiento haber, el saldo inicial, el saldo anterior, del cual sí que contamos en este caso, el auditor puede utilizar esos recursos como criterios de estratificación. Veamos un caso muy evidente, poblaciones en las cuales se da un alto volumen de saldos cero. La selección por saldo arrojaría un gran estrato con muchísimos elementos, pero sin valor, puesto que todos esos saldos tienen valor cero. En ese caso, si disponemos de la posibilidad de obtener el movimiento debe y movimiento haber de esas cuentas, podríamos haber hecho una selección por movimiento debe o por movimiento haber, dependiendo de la naturaleza de esas cuentas, con lo cual obtendríamos un criterio mucho más fiable a la hora de establecer un criterio de distribución. Bien, siguiendo con el ejemplo, vamos a suponer que lo que hemos seleccionado ya nos es correcto, ya nos es agradable para la prueba que hemos identificado. También podríamos manualmente modificar los criterios de selección y decirle, bien, pues en este estrato queremos que me selecciones todos los elementos, es decir, los 9 elementos en vez de solo los 2 que tú me propones. ¿Por qué? Pues porque sabemos que es un estrato con un saldo elevado donde hay ciertas cuentas que nos interesa controlar. Todo esto está sujeto a el criterio profesional que el auditor quiera aplicar en su método de trabajo. A partir de aquí pulsaremos aceptar para indicar que esa estratificación es la que queremos. Aceptar, vemos otro modelo de generación, en este caso es la generación estratificada, donde se van a seleccionar los elementos para cada uno de los estratos. Pulsamos aceptar. Estamos ya en la ventana de edición de muestra, donde podemos trabajar con los elementos que componen esa muestra, identificar desviaciones o, en el caso de una población como esta, que es una población de cuentas, podríamos utilizar también la función de actualizar saldos auditados para que en los resultados o las conclusiones del trabajo de auditoría, en cuanto a ajustes y reclasificaciones que pudieran haber incidido en las cuentas de esta muestra, nos viniesen automáticamente actualizadas desde el programa de auditoría, desde Dates Infopack Audit.
Supongamos que no hemos identificado ningún problema y a partir de ahí llegaríamos a la conclusión estadística. Bien, terminamos con este apartado y en el siguiente capítulo vamos a ver el tratamiento específico de la circularización.